Hola, bienvenidos a Dejemos que Fluya y hoy nos estamos yendo de Italia hacia India. ¿Por qué? Porque avanzamos con la lectura del libro Comer, Rezar y Amar de Elizabeth Gilbert. A ver qué nos cuenta ahora. Lo de Florencia es solo un fin de semana. El viernes por la mañana hago un corto viaje en tren para ir a visitar al tío Terry y a la tía Deb, que han venido de Connecticut para conocer Italia y también para ver a su sobrina, por supuesto. Cuando llegan a última hora de la tarde, los llevo a dar un paseo para ver el Duomo, que siempre es un espectáculo impresionante, como demuestra la reacción de mi tío. La leche, dice añadiendo tras una pausa, aunque puede que no sea lo más adecuado para alabar una iglesia católica. Vemos el rapto de las Sabinas, violadas ahí mismo en mitad del jardín de las esculturas, sin que nadie haga nada para impedirlo, y hacemos los honores a Miguel Ángel, al Museo de las Ciencias y a las vistas que se contemplan desde las colinas que rodean la ciudad. Y me despido de mis tíos, dejándolos que disfruten del resto de sus vacaciones sin mí, y me voy sola a la próspera y holgada Lucca, una pequeña ciudad toscana famosa por sus carnicerías, que exhiben las mejores piezas de toda Italia con una sensualidad inigualable, como si dijeran, pruébame que lo estás deseando. Salchichas en todos los tamaños, colores y versiones imaginables, como piernas de mujeres embutidas en unas provocativas medias. Se bambolean desde los techos de las tiendecillas. Voluptuosos jamones cuelgan de las ventanas, engatusando a los viandantes como las prostitutas del barrio rojo de Ámsterdam. Los pollos tienen un aspecto tan rollizo y satisfecho, aun estando muertos, que te los imaginas prestándose orgullosamente al sacrificio tras competir unos con otros para ver cuál llegaba a ser el más tierno y rechoncho. Pero en Luca no solo es maravillosa la carne, también están las castañas, los melocotones, los pasmosos higos que llenan los escaparates. Dios mío, qué higos. La ciudad también es famosa, como no, porque en ella nació Puccini. Sé que ese tema debería interesarme, pero me interesa mucho más el secreto que me ha contado uno de los fruteros locales. Las mejores setas de la ciudad se comen en un restaurante que está justo enfrente de la casa donde nació Puccini. Así que me paseo por Luca, preguntando en italiano a la gente, ¿sabes dónde está la casa de Puccini? Hasta que un amable lugareño me acompaña hasta el lugar. Lo más probable es que se quede muy sorprendido cuando le diga grazie y me doy media vuelta yendo justo en dirección contraria a la entrada del museo hasta entrar en el restaurante de enfrente, donde espero a que escampe la lluvia mientras me como un plato de risotto ai funghi. Ahora no recuerdo bien si fue antes o después de Luca cuando fui a Bolonia, una ciudad tan hermosa que mientras estuve allí no pude parar de cantar. Bolonia es el apellido y el nombre es Bonita, Bonita Bolonia. Los sobrenombres tradicionales de la ciudad, con su maravillosa arquitectura de ladrillo rojo y su célebre opulencia, son la Roja, la Gorda y la Bella. Sí, estuve a punto de usarlos como título para este libro. Efectivamente, se come mucho mejor aquí que en Roma. O puede que pongan más mantequilla a los guisos, no lo sé. Hasta el gelato es mejor. Me siento un poco traidora al decirlo, pero es verdad. Las setas que tienen aquí son como unas enormes lenguas orondas y sensuales, y el prosciutto recubre las
fixas como un fino velo de encaje drapeado sobre el sombrero elegantón de una dama. Y como no, de aquí es la salsa boloñesa que se carcajea desdeñosamente de cualquier otra versión de un ragú. Estando en Bolonia, caigo en la cuenta de que en inglés no hay una expresión equivalente a la de buen apetito. Es una pena, pero también es muy revelador. También descubro que las paradas de tren italianas son como un tour por los nombres de las comidas y las bebidas más famosas del mundo. Siguiente parada, Parma. Siguiente parada, Bologna. Siguiente parada, Montepulciano. En los trenes dan de comer, por supuesto, unos sándwiches diminutos y una buena taza de chocolate caliente. Cuando llueve, lo mejor es tomar un tentempié y seguir el viaje. En una de las ocasiones en el compartimento de tren me tocó un joven italiano bastante guapete que duerme horas tras horas mientras afuera llueve sin parar y yo voy comiéndome una ensalada de pulpo. El chico se despierta poco antes de que lleguemos a Venecia, se rasca los ojos, me mira atentamente de pies a cabeza y murmura en voz muy baja, «¿Carina?», que quiere decir chica mona. «Grazie mille», le digo con rentintín, «mil gracias». Al oírme se queda sorprendido. No se imaginaba que yo supiera italiano. Bueno, yo tampoco me lo imaginaba, la verdad. Pero después de una charla de casi 20 minutos me doy cuenta de que sí lo hablo. He cruzado no sé qué barrera y resulta que sé hablar italiano. No lo voy traduciendo, lo hablo por las buenas. Por supuesto que digo algo mal en todas las frases y solo manejo 3 tiempos verbales, pero estoy comunicándome con esta persona sin demasiado esfuerzo. Vamos, que me la acabo, como dirían ellos, que quiere decir me las arreglo. Aunque la expresión italiana es con el verbo descorchar, así que en realidad significa algo así como sé lo suficiente de este idioma como para bandeármelas en una situación difícil. A todas estas, el tipo está ligando conmigo. La verdad es que no puedo decir que me moleste. El chico no está mal del todo, aunque de chulería va bien servido, eso sí. En un momento dado me dice en italiano con intención de piropearme a su manera, ¿no estás demasiado gorda para ser americana? ¿Y tú no eres demasiado grasiento para ser italiano?, le contesto en inglés. ¿Come?, me pregunta. Se lo repito en italiano, aunque modificando la frase ligeramente. Y tú eres tan encantador como todos los italianos. Sé hablar este idioma. El chico cree que me gusta, pero estoy coqueteando con las palabras en realidad. Dios mío, al fin me he soltado. Me he descorchado la lengua y el italiano me fluye hacia afuera. El chico quiere que nos veamos en Venecia, pero la verdad es que no me interesa lo más mínimo. ¿Estoy perdidamente enamorada? Sí, pero del lenguaje. Así que lo dejo ir. Además, ya tengo una cita en Venecia. He quedado con mi amiga Linda. Linda, la loca, como yo la llamo, aunque no está loca. Vive en Seattle, una ciudad húmeda y gris. Quería venir a Italia a verme, así que le he dicho que se una a esta etapa de mi viaje porque me niego rotundamente a ir a la ciudad más romántica del mundo yo sola. Ni hablar ahora, no. Este año, no. Me da por imaginarme a mí misma más sola que la una, sentada en la popa de una góndola que lleva un gondolero cantarín, deslizándome entre la bruma mientras leo una revista. Es una escena patética, parecida a subirse una cuesta sola pedaleando en una de esas bicicletas tandem para dos. Así que Linda me va a hacer compañía de la buena además. A Linda la conocí con su pelo rasta y sus piercings
hace casi 2 años en Bali, cuando fui a hacer el reportaje sobre el yoga vacacional. Después de aquello también nos fuimos juntas a Costa Rica. Linda es una persona con la que me gusta mucho viajar. Una especie de duendecilla embutida en unos pantalones de terciopelo rojo, incansable y entretenida y sorprendentemente organizada. Linda tiene una de las almas más intactas del mundo, además de una total incomprensión de la depresión y una autoestima que jamás se planteó dejar de estar alta. Una vez me dijo, mirándose en un espejo, es verdad que no soy una de esas que están maravillosas, se pongan lo que se pongan, pero no puedo evitar quererme a mí misma. También tiene una maravillosa capacidad para mandarme callar cuando me pongo a darle la matraca con preguntas metafísicas tipo ¿cómo es la naturaleza del universo? La respuesta de Linda, lo que yo me pregunto es ¿por qué lo preguntas? Linda quiere dejarse crecer las rastas del pelo hasta poder entretejerlas en un armazón de alambre sobre su propia cabeza, como un jardín ornamental, donde tal vez pueda anidar algún pájaro. Los balineses la adoraban y los costarricenses también. Cuando no está cuidando de sus lagartos y hurones, dirige un equipo de programadores informáticos en Seattle, donde gana más dinero que cualquiera de nosotros. Cuando nos encontramos en Venecia, Linda mira el mapa de la ciudad con un gesto enfurruñado, le da la vuelta, localiza nuestro hotel, se orienta y anuncia con su humildad característica. A esta ciudad le vamos a ver hasta el culo. Su alegría y su optimismo no tiene nada que ver con esta ciudad apestosa, indolente, semi-hundida, tenebrosa, callada y extraña. Venecia parece el sitio idóneo donde sufrir una muerte lenta y alcoholizada, o donde perder a un ser amado, o donde perder el arma causante de la pérdida de ese ser amado. Al ver Venecia me alegro de haberme instalado en Roma. Me da la sensación de que aquí habría tardado más en dejar de tomar los antidepresivos. Venecia tiene la hermosura de una película de Bergman. La admiras, pero no es el sitio donde más te apetece vivir. La ciudad entera está desconchada y marchita, como los aposentos clausurados de una mansión venida a menos, a cuyos dueños les saldría tan caro adecentarlos que prefieren clavarles unos tablones y olvidarse de los objetos valiosos que contienen. Pues así es Venecia. Las aguas grasientas del Adriático estrujan los cimientos de unos edificios torturados desde el siglo XIV, cuando se construyó este experimento de Feria de las Ciencias. Oye, ¿y si construimos una ciudad metida en el mar? Bajo los brumosos cielos de noviembre, Venecia tiene un aire tenebroso. La ciudad cruje y se bambolea como un muelle pesquero. Pese a lo convencida que está Linda de que tenemos Venecia bajo control, nos perdemos todos los días, sobre todo de noche, cuando acabamos metida en unos siniestros callejones sin salida que acaban de golpe y peligrosamente en las aguas del canal. Una noche de niebla pasamos junto a un viejo edificio que parece estar gimiendo de dolor. No te preocupes, me dice Linda animadamente, es el diablo que le suenan las tripas. Le enseño mi palabra italiana preferida. Attraversiamo, crucemos la calle y nos largamos de ahí bastante asustadas. Cuando vamos a un restaurante próximo a nuestro hotel, la dueña, una veneciana joven y guapa, reniega de su destino, odia Venecia, nos jura que todos los que viven en Venecia la consideran una tumba. Hace años se enamoró de un artista de Cerdeña que le había prometido un mundo de luz y sol,
pero la abandonó con 3 hijos y no le quedó más remedio que volver a Venecia para hacerse cargo del restaurante familiar. La mujer tiene mi edad, pero parece aún mayor que yo, y cuesta creer que un hombre pueda haber hecho una cosa así a una mujer tan atractiva. Era un hombre poderoso, me dice, y yo me moría de amor en silencio. Venecia es una ciudad conservadora. La mujer ha tenido alguna que otra historia de amor, tal vez con hombres casados, y las cosas siempre acaban mal. Los vecinos hablan de ella, aunque se callan al verla entrar. Su madre le suplica que se ponga un anillo de casada, aunque solo sea por mantener las apariencias, diciéndole: cariño, esto no es Roma, donde puedes llevar una vida todo lo escandalosa que quieras. Todas las mañanas, cuando Linda y yo bajamos a desayunar y preguntamos a la triste veneciana, joven vieja, ¿qué tal tiempo va a hacer?, ella levanta el dedo índice de la mano derecha, se lo pone en la sien como si fuera una pistola y dice: más lluvia. Pero yo no me deprimo aquí. Sabiendo que son solo unos días, sobrellevo y hasta disfruto del melancólico naufragio de Venecia. Algo en mi interior me dice que esta melancolía no es mía, sino que es algo propio y consustancial a la ciudad, y ya tengo la suficiente salud mental como para poder distinguir entre Venecia y yo. No puedo evitar pensar que esto es una señal de que me estoy curando, de que me estoy coagulando por dentro. Hubo unos años desesperantes en que estaba tan perdida que experimentaba toda la tristeza del mundo como algo propio. Todo lo triste me permeaba, dejando tras de sí un rastro húmedo. Aún así, es difícil deprimirse estando con la locuaz Linda, que intenta convencerme de que compre un enorme gorro de piel morada o comenta de la cena asquerosa que nos dan una noche. ¿Esto qué es? ¿Palitos salados de ternera? Es una luciérnaga, la pequeña Linda. En la Venecia medieval había un personaje llamado el Codega, un sereno que por unas monedas te mostraba el camino con un farol, asustando a los ladrones y demonios y amparándote en la oscuridad de la noche. Eso es justo lo que hace Linda, mi Codega veneciana provisional, enviada especialmente y en tamaño viaje. Un par de días después me apeo en una Roma sumida en un caos cálido, soleado y eterno, donde inmediatamente en cuanto pongo los pies en la calle, oigo los vítores casi futboleros de una manifestazione cercana, enésima reivindicación laboral. El taxista no sabe decirme qué es lo que piden esta vez, fundamentalmente porque, según parece, le trae sin cuidado. Sti cazzi, dice de los manifestantes. Traducción literal: ¿qué cojones? O como diríamos nosotros, me importa un carajo. El caso es que me alegro de haber vuelto. Después de la sobria contención de Venecia, me alegro de volver a un sitio donde veo a un hombre con una chaqueta de leopardo pasar ante un par de adolescentes que se están metiendo mano en plena calle. Esto sí que es una ciudad viva y despierta, que luce su coquetería y su sensualidad a pleno sol. De repente recuerdo lo que me dijo Giulio, el marido de mi amiga María. Estábamos sentados en la terraza de un café, haciendo nuestras prácticas de conversación, y me preguntó qué opinaba de Roma. Le dije que era un sitio que me encantaba, por supuesto, aunque sabía que no era mi ciudad, no era donde iba a pasar el resto de mi vida. Roma tenía algo que me era ajeno, pero no sabía bien el qué. Justo cuando estábamos hablando, nos pasó por delante una persona que nos aportó una gran ayuda visual. Era una mujer, la quinta esencia de la fémina romana, una señora de 40 y tantos años maravillosamente arreglada, embadurnada de joyas, con tacones de 12 centímetros, una falda con una abertura de tamaño de un brazo y esas gafas de sol que parecen un coche de carreras y deben de costar más o menos lo mismo.
paseaba a un perrito de raza atado a una correa recubierta de joyas y en su ajustada chaqueta lucía un cuello de piel que parecía la de su perrito anterior. Caminaba envuelta en una increíble aureola de glamour, como diciendo, está claro que me vas a mirar, pero yo me niego a mirarte. Costaba creer que hubiera pasado 10 minutos de su vida sin llevar rímel. La mujer era todo lo contrario de lo que soy yo, que tengo un estilo al que mi hermana llama vestirse a la Stevie Nicks dando clase de yoga en pijama. Señalándosela a mi amigo le dije, mira, Julio, ahí tenés una mujer romana. Es imposible que Roma sea a la vez su ciudad y la mía. Solo una de las dos está en su sitio y creo que sabemos perfectamente cuál es. Puede que Roma y vos usen palabras distintas, dijo Giulio. ¿A qué te referís? ¿No sabés que el secreto para entender a una ciudad y a sus gentes es aprender la palabra de la calle? Entonces me explicó en una mezcla de inglés, italiano y gestos que todas las ciudades tienen una sola palabra que las identifica, que define a la mayoría de sus habitantes. Si pudieras leer el pensamiento de la gente con la que te cruzas por la calle, descubrirías que la mayor parte de ellos están pensando lo mismo. Sea cual sea ese pensamiento, esa es la palabra de la ciudad. Y si tu palabra no concuerda con la de la ciudad, entonces sencillamente no es tu sitio. ¿Cuál es la palabra de Roma? Le pregunté. Sexo, me espetó. Pero, ¿eso no es un estereotipo que existe sobre Roma? No, pero habrá gente en Roma que piense en otras cosas distintas del sexo, ¿no? No, insistió Giulio. Todos ellos, a todas horas, solo piensan en el sexo. Incluso en el Vaticano, eso es distinto. El Vaticano no forma parte de Roma, por eso su palabra es distinta. La suya es poder. Yo creía que era fe. Es poder, me repitió. Créeme, pero la palabra de Roma es sexo. Entonces, si es verdad lo que dice Giulio, esa palabra tan corta, sexo, cubre los adoquines de las calles por las que paseás. Corre por los caños de las fuentes, llena el aire como el ruido del tráfico. Pensar en eso, vestirse para eso, buscarlo, planteárselo, rechazarlo, convertirlo en un deporte y un juego. Eso es a lo único a lo que se dedica la gente. Por eso, pese a su enorme belleza, sé que Roma no es mi ciudad. En este momento de mi vida no, porque ahora mismo mi palabra no es sexo. Lo ha sido en otras etapas de mi vida, sí, pero no lo es ahora. Por eso, la palabra de Roma que avanza por las calles como una peonza, me toca y rebota sin afectarme. Al no participar en su palabra es como si no viviera aquí del todo. La teoría es un poco estrambótica, pero me gusta bastante. ¿Cuál es la palabra de Nueva York? Me pregunta Giulio. Lo pienso durante unos minutos hasta que doy con ello. Es un verbo, por supuesto, le confirmo. Yo creo que es lograr. En mi opinión, es una palabra considerablemente distinta de la de Los Ángeles, que también es un verbo, triunfar. Cuando cuento esta teoría a mi amiga sueca, Sophie, dice que cree que la palabra de las calles de Estocolmo es conformarse, cosa que nos deprime a las dos. ¿Cuál es la palabra de Nápoles? Preguntó a Giulio, que conoce bien el sur de Italia. Luchar, decide y luego añade, ¿cuál era la palabra de tu familia cuando eras pequeña? Qué difícil. Paso un rato pensando en una palabra que combine frugal e irreverente, pero Giulio pasó a hacerme la siguiente pregunta que era evidente. ¿Cuál es tu palabra? Eso sí que no lo sé. Ahora, después de pasarme varias semanas pensándolo, reconozco que tampoco lo sé.
Puedo decir algunas de las palabras que descarto claramente. Mi palabra no es matrimonio, eso desde luego, tampoco es familia, que era la palabra de la ciudad donde viví varios años con mi marido y que, al no encajar con ella, me produjo un enorme sufrimiento. Ya no es depresión, gracias a Dios. No me importa compartir con Estocolmo la palabra conformarse, pero ya no creo que el lograr de Nueva York me defina del todo, aunque sí ha sido mi palabra hasta cumplir los 30. Puede que la mía de ahora sea buscar, pero seamos sinceros, también podría ser esconder. Durante estos meses que he pasado en Italia, mi palabra ha sido sobre todo placer, pero no abarca todas las partes de mi ser porque ya estoy deseando irme a India. Mi palabra podría ser devoción, pero me hace parecer más santurrona de lo que soy sin tener en cuenta la cantidad de vino que he bebido últimamente. No tengo la respuesta, y supongo que precisamente por eso voy a dedicar un año a viajar por el mundo, para averiguar cuál es mi palabra. Pero hay una cosa que sí puedo decir con toda seguridad. Mi palabra no es sexo, o eso creo al menos. Porque entonces no entiendo por qué mis pies me han llevado ellos solos a una pequeña tienda cerca de la vía Condotti, donde, bajo la experta tutela de la sedosa joven encargada, he pasado un par de horas perdida en el tiempo y me he gastado lo que vale un billete de avión transcontinental comprando ropa interior como para tener a la consorte de un sultán equipada durante 1001 noches. He comprado sujetadores de todas las formas y formatos. He comprado camisolas transparentes y sutiles y fragmentos de bragas descocadas en todos los colores de una cesta de huevos de Pascua y combinaciones en satenes cremosos y sedas susurrantes y cordeles y atadijos hechos a mano. Una colección enorme de tarjetas de San Valentín aterciopeladas, llenas de encaje y disparatadas. En mi vida he tenido cosas como estas. ¿Por qué me habrá dado por comprármelas ahora? Al salir de la tienda con mi bolsa de lencería Risqué bajo el brazo, de pronto pienso en el grito angustiado que escuché a un hincha futbolero la otra noche en el partido del Lazio, cuando la estrella del equipo, Albertini, había enviado el balón a un sitio absurdo en mitad de la nada, sin ningún motivo aparente, cargándose la jugada entera. «¿Per qué?», había gritado el hincha al borde de la locura. «¿Per qué? ¿A quién? ¿A quién le estás pasando la pelota, Albertini? Si no hay nadie». Una vez en la calle, después de pasar unas horas delirantes comprando lencería, recordé esa frase y me la repetí a mí misma en voz baja. «¿Per qué? ¿A quién, Liz? ¿A quién le vas a dedicar toda esa sensualidad decadente? Si no hay nadie». Solo me quedaban unas semanas en Italia y no tenía ni la menor intención de retosar con nadie. O sí que la tenía. Por fin me había hecho efecto la palabra que predomina en las calles de Roma. ¿Estaba haciendo un último esfuerzo por ser italiana? ¿Era un regalo para mí misma o para un amante que aún no existía ni en mi imaginación? ¿Era un intento de curarme la libido tras el descalabro sexual de mi última relación que me había dejado el amor propio por los suelos? Por último, me pregunté a mí misma, ¿te vas a llevar todas esas monerías a India nada menos? Este año, el cumpleaños de Luca Spaghetti cae en el Día de Acción de Gracias estadounidense, así que quiere celebrarlo con un pavo asado. Nunca se ha comido un buen pavo asado de esos grandes y rollizos al estilo americano, aunque los ha visto en las películas. Está convencido de que hacer un banquete así tiene que ser sencillo, sobre todo si yo lo ayudo, ya que soy una auténtica americana.
Dice que podemos usar la cocina de sus amigos Mario y Simona, que tienen una casa enorme y preciosa en la Sierra de Roma, donde Luca siempre hace sus fiestas de cumpleaños. Y este era su plan para la fiesta. Él me pasaba a buscar sobre las 7 de la tarde, al salir de trabajar, para ir los dos juntos a la casa de su amigo, al norte de Roma, a 1 hora en coche, donde nos íbamos a reunir con los demás invitados a la fiesta para beber unos vinos y conocernos un poco antes de las 9 de la noche, más o menos, cuando empezaríamos a asar un pavo de 10 kilos de peso. Tuve que explicarle a Luca cuánto se tarda en asar un pavo de 10 kilos. Le dije que con ese plan suyo el pavo de su fiesta de cumpleaños estaría listo para la madrugada del día siguiente. Se quedó destrozado. ¿Y si compramos un pavo muy pequeño, un pavo recién nacido? Luca, le dije, lo mejor es no meterse en líos y comer pizza, como hacen todas las familias americanas disfuncionales el Día de Acción de Gracias. Pero sigue hecho polvo con ese tema. Y la verdad es que estos días hay un ambiente tristón en todo Roma. Ha llegado el frío. Los basureros y los empleados de tren y el personal de las líneas aéreas se han puesto todos en huelga a la vez. Acaban de publicar un estudio donde se dice que el 36% de los niños italianos tienen alergia al gluten de la pasta, la pizza y el pan, así que la cultura italiana se va al garete. Peor aún, hace poco he visto un artículo con un titular chocante: Insoddisfatte 6 donne su 10. Es decir, que 6 de cada 10 mujeres italianas están sexualmente insatisfechas. Por otra parte, un 35% de los hombres italianos tienen dificultades para mantener un ereccione, cosa que tiene perplejos a los científicos y que me hace plantearme si el sexo puede seguir considerándose la palabra de la ciudad de Roma o no. En cuanto a malas noticias, pero serias, 19 soldados italianos han muerto recientemente en la guerra de los americanos, como la llaman aquí, en Irak. Es el mayor número de bajas por motivos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial. Los romanos se quedan espantados y la ciudad entera guarda luto el día que entierran a los jóvenes soldados. La mayoría de los italianos no quiere tener nada que ver con la guerra de George Bush. Su participación se debe a la decisión de Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano, a quien la gente llama il idiota. Este hombre de negocios antiintelectual, dueño de un equipo de fútbol y envuelto en una pátina engominada de corrupción y sordidez, que suele avergonzar a sus conciudadanos haciendo gestos soeces en el Parlamento Europeo, que domina el arte de marear la perdiz, que manipula astutamente los medios de comunicación, cosa fácil si sos el dueño, y cuya conducta habitual no es la de un líder mundial, sino la de un alcalde de Waterbury. Eso es un chiste local que, bueno, solo entenderán los ciudadanos de Connecticut, perdón. Ahora ha involucrado a los italianos en una guerra con la que no se identifican en absoluto. Han dado la vida por la libertad, dijo Berlusconi en el entierro de los 19 soldados italianos, aunque la mayoría de los romanos tienen otra opinión. Han muerto por una vendetta personal de George Bush. Este trasfondo político podría derivar en cierta hostilidad hacia una estadounidense de visita en Italia. De hecho, cuando llegué, esperaban encontrarme con cierto resentimiento, pero la mayoría de los italianos se solidarizan conmigo. Cuando sale a relucir George Bush, lo relacionan con Berlusconi y dicen: te entendemos de sobra, aquí tenemos uno que es igual. Yo he pasado por eso. Dadas las circunstancias, resulta extraño que Luca quiera celebrar su cumpleaños como un día de acción de gracias estadounidense, pero la verdad es que a mí me gusta la idea. Es una festividad agradable de la que un americano puede sentirse orgulloso y además es de las pocas conmemoraciones nacionales
que no se han comercializado del todo. Es un día espiritual, de agradecimiento, de unión y también, eso sí, de placer. Por eso puede que nos venga bien a todos en este momento. Mi amiga Débora ha venido de Filadelfia a pasar este fin de semana en Roma y a celebrar Acción de Gracias conmigo. Débora es una psicóloga de renombre internacional, además de escritora y teórica feminista, pero yo la sigo considerando mi clienta favorita porque la conocí cuando yo era camarera de un restaurante en Filadelfia y ella venía a comer y pedía Coca-Cola Light sin hielo y hacía comentarios ingeniosos desde el otro lado de la barra. La verdad es que le daba un toque chic al tugurio ese. Somos amigas desde hace más de 15 años. Quien también va a la fiesta de Luca es Sophie, que es amiga mía desde hace unos 15 semanas. A una cena de Acción de Gracias puede ir cualquiera, y sobre todo si es el cumpleaños de Luca Spaghetti. Al anochecer salimos en coche de la exhausta y estresada ciudad de Roma, subiendo hacia la sierra. A Luca le encanta la música pop americana, así que vamos oyendo a los Eagles a todo meter y cantando. ¿Se imaginan que acá cantan? Yo no quiero sumar un trauma más a mi vida, así que lo voy a evitar. Una banda sonora californiana que desentona un poco con los olivares y los vetustos acueductos. Llegamos a casa de los amigos de Luca, Mario y Simona, que tienen dos gemelas de 12 años, Giulia y Sara. Paolo, un amigo de Luca al que yo conozco de los partidos de fútbol, también está con su novia. Obviamente también está la novia de Luca, Giuliana, que ha venido a primera hora de la tarde. La casa es una belleza, rodeada de olivos y mandarinos y limoneros. La chimenea está encendida. El aceite de oliva es casero. Ya se sabe que no hay tiempo para hacer un pavo de 10 kilos, pero Luca saltea unas estupendas pechugas de pavo y yo dirijo un comando relámpago encargado de hacer el relleno típico de Acción de Gracias, procurando acordarme de la receta hecha de migas de un exquisito pan italiano con una serie de concesiones culturales irremediables, dátiles en lugar de albaricoques, hinojo en lugar de apio. Curiosamente sale genial. A Luca le preocupaba el asunto de la conversación, dado que la mitad de los invitados no sabe inglés y la otra mitad no sabe italiano, y Sophie es la única que habla sueco, pero resulta ser una de las cenas milagrosas en que todos se entienden con todos perfectamente, y si no, la persona de al lado te ayuda a traducir esa palabra que se te escapa. He perdido la cuenta de cuántas botellas de vino de Cerdeña bebemos antes de que Débora nos sugiera, una vez sentados, que sigamos esa costumbre estadounidense tan estupenda de darnos todos la mano y vayamos diciendo por turnos lo que más agradecemos en nuestra vida. Y es así como se desarrolla en 3 idiomas esta ceremonia de gratitud, un testimonio tras otro. Débora empieza diciendo que agradece que Estados Unidos pueda elegir un nuevo presidente en breve. Sophie dice, primero en sueco, luego en italiano y por último en inglés, que agradece a los italianos su grandeza de corazón y los 4 meses de placer que ha experimentado en este país. Las primeras lágrimas se ven cuando Mario, nuestro anfitrión, llora abiertamente al agradecer a Dios el trabajo que le ha permitido tener esta hermosa casa de la que disfrutan, su familia y sus amigos. Paolo nos arranca una carcajada al decir que él también agradece que Estados Unidos tenga en breve la posibilidad de elegir un nuevo presidente. Todos nos sumimos en un respetuoso silencio cuando la pequeña Sara, una de las gemelas de 12 años, nos dice valientemente que se alegra de estar aquí esta noche con una gente tan amable, porque en el colegio lo está pasando mal últimamente. Algunos de sus compañeros de clase la han tomado con ella, así que les doy las gracias por ser simpáticos conmigo y no bordes como ellos. La novia de Luca dice que da las gracias a Luca por tantos años de lealtad y por el cariño con el que ha cuidado de la familia de ella en los malos tiempos. Simona, nuestra anfitriona, llora incluso más que su marido al dar las gracias por esta nueva costumbre
esta ceremonia de agradecimiento que han traído a su casa unos americanos desconocidos, que no son tan desconocidos porque si son amigos de Luca, son gentes de paz. Cuando me toca el turno a mí, empiezo diciendo sono grata, y entonces me doy cuenta de que soy incapaz de expresar mis verdaderos sentimientos. Es decir, que doy las gracias por verme libre esta noche de la depresión que llevaba años royéndome por dentro, una depresión que me había perforado hasta el alma a tal punto que en los peores momentos no habría podido disfrutar de una velada tan hermosa como esta. Pero no digo nada de todo esto, porque no quiero asustar a los niños. En cambio digo una verdad más sencilla, que doy las gracias por tener amigos antiguos y amigos nuevos, que doy las gracias sobre todo esta noche a Luca Spaghetti, a quien deseo un feliz 33º cumpleaños y también una larga vida para servir así como ejemplo de hombre generoso, fiel y cariñoso. Y también digo que espero que a nadie le moleste verme llorar mientras hablo, aunque no creo que les importe porque todos ellos también están llorando. Luca está tan sobrecogido por la emoción que le faltan las palabras y solo consigue decirnos, vuestras lágrimas son mis oraciones. El vino de Cerdeña sigue fluyendo, y mientras Paolo lava los platos y Mario acuesta a sus hijas agotadas, y Luca toca la guitarra, y los demás canturreamos canciones de Neil Young, con lengua estropajosa y acentos variados, Débora, la psicóloga feminista americana, me mira y me dice en voz baja, fíjate en los buenos que son estos hombres italianos. Mira con qué facilidad expresan sus sentimientos y el cariño con el que participan en sus labores familiares. Mira el respeto y la consideración con que tratan a sus mujeres e hijos. No creas lo que lees en la prensa, Liz. Este país va por buen camino. La fiesta se alarga casi hasta la madrugada. Al final resulta que podíamos haber asado ese pavo de 10 kilos y habérnoslo tomado para desayunar. Luca Spaghetti se da el paseo hasta la ciudad para llevarnos a casa a Débora, a Sofía y a mí. Para que no se duerma mientras sale el sol, le cantamos villancicos. Cantamos una y otra vez en todos los idiomas que conocimos de camino hacia Roma. No podía seguir así. A los 4 meses de estar en Italia, ninguno de mis pantalones me entraba. Ni siquiera me cabe la ropa que me he comprado hace un mes, cuando tuve que descartar la ropa del segundo mes en Italia. No tengo plata para estarme comprando ropa cada 2 o 3 semanas y sé que en India, donde estaré en breve, los kilos se derretirán como por arte de magia, pero aún así no puedo seguirme poniendo estos pantalones. Estoy demasiado incómoda. La cosa tiene su lógica porque hace poco me he subido a una báscula en un hotel de lujo y me he enterado de que en los 4 meses que llevo en Italia he engordado 11 kilos. Una estadística verdaderamente admirable. La verdad es que 7 de esos kilos me venían bien, porque en los siniestros años del divorcio y la depresión me había quedado esquelética. Supongo que los 2 kilos siguientes los he engordado por divertirme, y los 2 últimos kilos, bueno, por reafirmarme, supongo. Y así es como se da la situación de verme comprando una prenda de ropa que siempre guardaré como recuerdo. Mis vaqueros del último mes en Italia. La joven dependienta de la tienda es tan amable como para sacarme una sucesión de pantalones en talla cada vez más grandes, pasándomelos por la cortina uno detrás de otro sin comentario alguno, preguntando en tono inquieto si este me queda mejor. Varias veces he tenido que asomar la cabeza tras la cortina y preguntar, perdona, ¿no tenés uno de una talla más grande? Hasta que la joven señorita me da por fin un vaquero con un ancho de cintura que me hace daño a los ojos. Salgo del probador y me planto delante de la dependienta. La chica ni siquiera parpadea.
Me observa como una experta en arte intentando calcular el valor de un jarrón bastante grande. Karina, dice finalmente, según ella, estoy mona, pero le pido en italiano que me diga, por favor, sinceramente, si con estos vaqueros parezco una vaca. No, signorina, me responde, no parece una vaca. ¿Parezco una foca entonces? No, me asegura con toda seriedad, no parece una foca en absoluto. ¿Y una búfala? Al menos estoy practicando mi vocabulario. También pretendo arrancarle una sonrisa a la dependienta, pero la chica está empeñada en darle un aire profesional al asunto. Entonces lo intento por última vez. ¿Parezco una mozzarella de búfala? Bueno, puede ser, me concede con un amago de sonrisa. Quizás sí parece un poco una mozzarella de búfala. Bueno, les cuento. Solo me queda una semana de estar aquí. Tengo pensado volver a Estados Unidos en Navidad antes de irme a India, no solo porque no soporto la idea de pasar la Navidad sin mi familia, sino porque los siguientes 8 meses de mi viaje, India e Indonesia, requieren un equipaje completamente distinto. Muy pocas de las cosas que usas en Roma te sirven para andar en India. Y puede que sea con vistas a mi viaje a India que decido pasar esta última semana recorriendo Sicilia, la parte más tercermundista de Italia, y por tanto un sitio adecuado para irse habituando a la pobreza extrema. O tal vez solo quiera ir a Sicilia por lo que dijo Goethe. Sin haber visto Sicilia, uno no puede hacerse una idea de lo que es Italia. Pero no es fácil llegar a Sicilia ni circular por ella una vez ahí. Empleo todas mis aptitudes indagatorias para encontrar un tren que baje por la costa en domingo y después el ferry correcto a Messina, una truculenta y sombría ciudad costera que parece gemir tras sus puertas clausuradas. Yo no tengo la culpa de ser tan fea. He pasado por terremotos y bombardeos aéreos y hasta ataques de la mafia. Cuando llego a Messina, tengo que encontrar una estación de autobús, sucia como un pulmón de fumador, y dar con un hombre sentado ante una ventanilla con cara de funeral y ver si, por favor, se anima a venderme un billete para la ciudad costera de Taormina, y después tengo que encontrar un taxi y después un hotel. Entonces busco a la persona adecuada para hacerle mi pregunta preferida en italiano. ¿Dónde se come la mejor comida de esta ciudad? En Taormina, esa persona resulta ser un hombre policía adormilado. Ese hombre me da lo mejor que puede darme una persona en esta vida, un pedazo diminuto de papel que lleva escrito el nombre de un recóndito restaurante y un rudimentario mapa que muestra cómo llegar hasta allí. El sitio es una pequeña trattoria cuya dueña, una amable mujer ya entrada en años, se está preparando para el turno de noche y descalza sobre una de las mesas, arquea los pies enfundados en unas medias al limpiar las ventanas del local, procurando no tirar el Belén navideño. Le digo que no me hace falta ver el menú, pero que me traiga la mejor comida posible porque esta es la primera noche que paso en Sicilia. Entusiasmada, se frota las manos y llama en dialecto siciliano a su aún más anciana madre, que está en la cocina, y en cuestión de 20 minutos estoy dando buena cuenta de la comida más impresionante que he probado en toda Italia sin alguna duda. Es pasta, pero con una forma que no he visto nunca en mi vida. Unas láminas enormes de pasta fresca, dobladas tipo ravioli, como una toca papal en miniatura, claro, rellenas de una cálida y aromática crema de crustáceos y pulpo y calamar, servida como una ensalada caliente con berberechos frescos y tiras de verdura cortadas en juliana, todo esto condimentado con un abundante caldo de sabor entre oceánico y oliváceo. No se imaginan. Después viene un conejo con salsa de tomillo. Pero Siracusa, a donde voy al día siguiente,
es aún mejor. A última hora de la tarde, el autobús me suelta en una esquina bajo la fría lluvia. La ciudad me encanta desde el primer momento. En Siracusa tengo 3000 años de historia bajo los pies. Pertenece a una cultura tan antigua que a su lado Roma es como Dallas. Según la mitología, Dédalo voló hasta aquí desde Creta y Hércules durmió aquí una noche. Siracusa era una colonia griega a la que Tucídides llamó una ciudad en absoluto inferior a la propia Atenas. Esta ciudad es el nexo de unión entre la Grecia clásica y la Roma clásica. En la antigüedad, muchos grandes dramaturgos y científicos vivieron acá. A Platón le parecía el lugar ideal donde llevar a cabo un experimento utópico por el cual tal vez, por mediación divina, los soberanos pudieran ser filósofos y los filósofos llegaran a ser soberanos. Según los historiadores, la retórica se inventó aquí y también la trama, esa pequeña insignificancia. Al pasear por los mercados de esta ajada ciudad, el corazón me rebosa un amor que no consigo justificar ni explicar, mientras miro a un vejete con un sombrero de lana negra limpiarle un pez a un cliente. El hombre tiene un cigarrillo a buen recaudo entre los labios, como los alfileres que las costureras se guardan en la boca al coser, y su cuchillo se trabaja el pescado con un entregado perfeccionismo. Con cierta timidez pregunto a este pescador dónde me aconseja comer esta noche, y tras unos segundos de conversación me alejo con el enésimo papelito que me dirige hacia un restaurante sin nombre, donde, en cuanto me siento esa noche, el camarero me trae unas etéreas nubes de ricota espolvoreado de pistacho, unos trozos de pan mojados en aceite aromáticos, unos platos diminutos de embutidos y aceitunas y una ensalada de naranjas frías alineadas con cebolla y perejil. Y todo esto antes de enterarme de que su especialidad son los calamares. No hay ciudad que pueda vivir pacíficamente, sean cuales sean sus leyes, escribió Platón, si sus habitantes solo saben divertirse y beber y consumirse en la práctica del amor. Pero, ¿es tan malo pasar un tiempo viviendo así? Durante unos meses de nuestra vida, ¿es tan horrible viajar por el tiempo sin mayor ambición que volver a comer bien una vez más? ¿O aprender a hablar un idioma sin otro propósito que regalarte el oído al hablarlo? ¿O echar una siesta en un jardín a pleno sol, a mediodía junto a tu fuente favorita, y volver a hacerlo al día siguiente? Obviamente, no podés pasarte así la vida entera. En algún momento se te cruza la realidad y las guerras, y las heridas y la muerte. Acá en Sicilia, donde hay una tremenda pobreza, la vida real está en las mentes de todos. Desde hace siglos el único negocio que ha funcionado acá ha sido la mafia, el negocio de proteger al ciudadano de la propia mafia, que sigue metida en la vida de la gente. Palermo, una ciudad de la que Goethe decía que tenía una belleza indescriptible, tal vez sea hoy la única ciudad de Europa occidental donde te puedes ver caminando entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial, hecho que da una idea de su nivel de desarrollo. Su arquitectura se ha afeado hasta extremos insospechados, con los bloques de apartamentos espeluznantes y defectuosos que construyó la mafia en la década de 1980 en una operación de blanqueo de dinero. Cuando pregunté a un transeúnte siciliano si esos edificios eran de cemento barato, me dijo, no, no, son de cemento muy caro. En cada remesa hay varios cadáveres de personas asesinadas por la mafia, y eso cuesta dinero, pero los huesos y los dientes refuerzan el cemento, eso sí. En un entorno semejante, ¿resulta un poco superficial lo de pensar solo en la siguiente comida? O quizás sea lo mejor que se puede hacer vista la cruda realidad.
Luigi Barzini, en su obra maestra de 1964, Los italianos, escrita cuando se hartó de que solo los extranjeros escribieran sobre Italia, amándola u odiándola excesivamente, quiso aclarar los equívocos que había en torno a su país. Intentaba explicar por qué los italianos han producido los mejores cerebros artísticos, políticos y científicos de todos los tiempos sin llegar a ser nunca una primera potencia mundial. ¿Por qué son los maestros de la diplomacia verbal, pero unos ineptos en cuanto a su propia política interior? ¿Por qué son tan valientes individualmente, pero incapaces de organizarse en un colectivo como el ejército? ¿Cómo pueden ser unos comerciantes tan astutos a nivel personal, pero tan ineficaces como país capitalista? Sus respuestas a estas preguntas son demasiado complejas para encapsularlas acá, pero tienen mucho que ver con una triste historia italiana llena de caciques locales corruptos y extranjeros explotadores, hecho que ha llevado a los italianos a la razonable conclusión de que en este mundo uno no puede fiarse de nada ni de nadie. Como el mundo es tan corrupto, hipócrita, exagerado e injusto, uno puede fiarse solo de lo que percibe a través de los sentidos, y esa es la explicación de que Italia sea el país más sensual del mundo. Por eso, según Barzini, los italianos aguantan a generales, presidentes, tiranos, catedráticos, funcionarios, periodistas y hombres de negocios tremendamente incompetentes, pero jamás toleran esa incompetencia en los cantantes de ópera, directores de orquesta, bailarinas, cortesanas, actores, directores de cine, cocineros, sastres. En un mundo dominado por el desorden y el desastre y el fraude, tal vez solo se pueda confiar en la belleza. Solo la excelencia artística es incorruptible. El placer no puede menoscabarse, y a veces la comida es la única moneda verdadera. Por tanto, dedicarse a la creación y el disfrute de la belleza puede ser un asunto serio, no necesariamente un medio de huir de la realidad, sino a veces un medio de aferrarse a ella cuando nos invaden la retórica y la trama. Hace no mucho tiempo el gobierno detuvo en Sicilia a una hermandad de monjes católicos que eran uña y carne con la mafia. Así que, ¿de quién te podés fiar? ¿Qué cosas te podés creer? El mundo es antipático e injusto. Si te rebelás contra esta injusticia, en Sicilia acabas convertido en los cimientos de un espantoso edificio moderno. En un entorno semejante, ¿qué podés hacer para seguir teniendo una cierta dignidad humana? Quizás no podés hacer nada. Nada, excepto, tal vez, enorgullecerte de saber cortar a la perfección el pescado que comes o hacer la ricota más vaporosa de toda la ciudad. No quiero ofender a nadie al compararme con la sufrida población siciliana. Las tragedias que ha habido en mi vida han sido de índole personal y en gran medida de naturaleza autógena, sin alcanzar dimensiones épicas. He pasado por un divorcio y una depresión, no por varios siglos de tiranía homicida. He tenido una crisis de identidad, pero también tenía los recursos económicos, artísticos y sentimentales para procurar solventarla. Aún así, debo decir que lo que han empleado muchas generaciones de sicilianos para conservar su dignidad, me ha servido a mí para empezar a recuperar la mía. Me refiero a la idea de que la capacidad de apreciar el placer nos sirva para asimilar nuestra propia humanidad. Creo que a eso se refería Goethe al decir que hay que venir aquí a Sicilia para entender Italia.
Y supongo que esto es lo que yo supe instintivamente cuando decidí que tenía que venir a este país para poder entenderme a mí misma. Fue metida en una bañera en Nueva York, leyendo en voz alta las palabras de un diccionario, cuando empecé a curarme el alma. Con la vida hecha trizas estaba tan irreconocible que si la policía me hubiera metido en una rueda de reconocimiento, habría sido incapaz de señalarme a mí misma. Pero sentí un chispazo de felicidad cuando empecé a estudiar italiano. Y si después de pasar por una época tan tenebrosa, ves que te queda un atisbo de felicidad en tu interior, no te queda más remedio que agarrar esa felicidad de los tobillos y no soltarla aunque acabes con la cara entera manchada de barro. No lo haces por egoísmo, sino por obligación. Te han dado la vida y tenés la obligación y el derecho como ser humano que sos de hallar la belleza de la vida por mínima que sea. Llegué a Italia consumida y enclenque. Entonces no sabía lo que me merecía. Puede ser que todavía no sepa bien lo que me merezco, pero sí sé que en los últimos tiempos me he reconstruido a mí misma, disfrutando de placeres inofensivos, y que hoy soy una persona mucho más pura. Para explicarlo lo más sencillo y entendible es decir, he engordado. Ahora existo más que hace 4 meses. Y sí, me voy de Italia abultando mucho más que cuando vine. Y me voy con la esperanza de que esa expansión de una persona, esa magnificación de una vida, sea un acto meritorio en este mundo. Pese a que esa vida, por primera vez y sin que sirva de precedente, no le pertenece a nadie más que a mí. Y así fue que nos fuimos de Italia. Nos vemos en India el próximo domingo. Que estés bien.